Bien, shalom, shalom, bendiciones. Estamos teniendo un par de problemas ahí con el audio, pero ya estamos aquí, listos para enseñar, para aprender. Tenemos mucho de qué hablar, cosas importantes que yo creo que para poder vivir de la forma como Yahú manda, es la forma de cómo vamos a empezar a hacer las cosas de acuerdo al mensaje que Él quiere que nosotros aprendamos. Así es que, por favor, lápiz, papel, para que aprendamos, porque vamos a tocar un par de temas importantes que yo creo que van a traer aliento a nuestra vida para poder hacer y saber hacer las cosas correctas. Y nos vamos acercando hasta eso. Hay siempre un verso por ahí que yo siempre lo uso y que dice que vamos como la aurora en aumento hasta que el día sea perfecto. Así que lo importante entonces es ir como la aurora en aumento. Saben que estamos en la parashá número 9, que tiene por nombre Vayeshev. Y Vayeshev se traduce como y se asentó. Y se asentó. Y esta parashá se encuentra en Bereshit capítulo 37 verso 1 hasta el capítulo 40 verso 23. Repito, esta parashá se encuentra en Bereshit, Génesis, capítulo 37, verso 1 hasta el capítulo 40, verso 23. Tenemos mucho de qué aprender a través de la vida de nuestros padres, a través de la vida del pueblo de Israel. Tenemos que saber cuál es la forma de cómo podemos llegar a entender, a buscar, a encontrar el camino correcto y dejar de hacer cosas que nos afectan y nos dañan como humanidad que somos. Miren que hay algo que yo tengo que resaltar y decir. Yahú es bueno con este mensaje. Y digo Yahú es bueno con este mensaje porque de alguna forma Él nos está alertando, nos está enseñando, nos está ayudando a diario. Cada vez que yo estoy viendo la parashá en mi vida, cada vez que yo estoy viendo la Torah en mi vida, cada vez que yo estoy viendo el mensaje de la semana, pareciera que sí nos está hablando, pareciera que sí nos está diciendo cómo debemos de vivir, cuáles son los cambios que debemos de hacer. Yo quiero que usted entienda, por favor, que todas las personas que estamos en este lugar, su servidor es un hombre falible, que comete errores, que se equivoca, que peca y que todavía está en proceso de ir haciendo cambios. Nunca me he vendido como alguien perfecto ni alguien que no peca, sino que me vendo como una persona que ama a Yahú y que está en proceso de cambio constantemente. Definitivamente yo creo que sí vamos como la aurora en aumento. Hay cosas que tenemos que ir cambiando, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, tantas cosas que tenemos que ir cambiando. Y Baruch Hashem Yahú, porque Él lo está haciendo. En Bereshit capítulo 37 verso 1, vaya conmigo por favor en las escrituras, dice: y se asentó Jacob en la Eretz, donde peregrinó su padre, en la Eretz de Canaán. Cuando se habla de la Eretz de Canaán, estamos hablando de Israel. Así que Jacob está sentado en la tierra que Yahú le prometió a nuestros padres Abraham, Isaac, y por ende está en Jacob. Verso 2, estos fueron los toldot de Jacob. Joseph, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silfa, mujeres de su padre, e informaba a Joseph a su padre la mala fama de ellos. Cuando yo miro los toldot, la palabra los toldot de Jacob, y comienza hablando de Joseph, digo, ¿cómo es que está hablando de los toldot de Jacob, pero al mismo tiempo me está hablando de Joseph? O sea, ¿por qué está sucediendo esto? Cuando no debería de ser, el comienzo no debería de ser en Joseph, sino que debería ser en Reuben. No debería de ser en Joseph, porque Joseph es de los últimos. Debería ser en Reuben. Pero ¿por qué sucede esto? Precisamente por lo que estamos hablando. Vamos a hablar de los toldot, de los elementos en los que va a manejarse o se está manejando
la vida del pueblo de Israel. O sea, en pocas palabras, tenemos que aprender inmediatamente en la vida de Joseph las cosas que debemos de hacer, los elementos que debemos de tomar, los elementos que debemos de quitar de nosotros para que los cimientos en los que estamos nosotros sostenidos puedan alcanzar la estatura del varón perfecto. O sea, en pocas palabras, sí, yo hablo de Reúben, hablo de Yahudá, hablo de Leví, hablo de todos los hijos de Israel, pero los toldot, los elementos importantes, la genealogía importante debe de comenzar por Joseph. O sea, tenemos que conocer a Joseph y es la parte más importante, saber quién es Joseph, qué fue lo que Joseph vivió. Quiero volver a leer el verso 2. Dice, estos fueron los toldot de Jacob. Joseph, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silfa, mujeres de su padre, e informaba Joseph a su padre la mala fama de ellos. Así que si él informaba a su padre la mala fama de ellos, ya sabemos entonces qué fama tenía Joseph. ¿Qué cree usted que era? Chismoso, dicen por ahí. Ok, sigamos. Y amaba a Israel, a Joseph, más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de manga larga. Le hizo una túnica de manga larga. Ahora, ¿por qué se dice que le hizo una túnica de manga larga? Número uno, era porque en aquellos tiempos las personas, cuando iban a heredar la autoridad, se les daba una túnica con manga larga. Eso significa que la autoridad iba a estar en él. Él era el que iba a llevar la autoridad de todos sus hermanos. Así que Jacob le está dando una túnica de manga larga, porque él se va a convertir en autoridad. Verso 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Repito, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no le podían hablar. ¿Cómo? Pacíficamente. Ya había una molestia, pero una molestia infundada por un propósito, pero también había un propósito para el pueblo de Israel, pero también había un propósito para Joseph. Hoy nosotros vamos a aprender del propósito de Joseph, de la vida de Joseph, del antes de Joseph y del después de Joseph. Ok, entonces, sigamos leyendo. Y soñó Joseph un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos lo aborrecieron todavía más. Y él les dijo, escuchen ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio de la sadé, en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que sus manojos estaban alrededor y se inclinaban a mi manojo. Verso 8. Y le respondieron sus hermanos, ¿vas a reinar tú sobre nosotros o gobernarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Verso 9. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Vamos a venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti, a Eretz? ¿Qué les parece? Verso 11. Y sus hermanos le tenían, ¿qué cosa? Envidia, pero su padre guardaba aquellas palabras. Ok, así que vamos a comenzar entonces, vamos a hablar de estos 11 versos, pero creo que nos vamos a enfocar más en los dos primeros, porque es de ahí que vamos a partir para entender qué es lo malo que estamos haciendo en este tiempo, qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que sí sería correcto hacer.
Y esto es una clase de vida. O sea, esto, lo que vamos a aprender hoy, es para aprender a vivir de la forma correcta. Aprender a vivir de la forma correcta. Así que vamos a comenzar entonces con el primer verso, con el verso 1, y dice lo siguiente: y se asentó Jacob en la Eres, donde peregrinó su padre, en la Eres de Canaán. Volvamos al verso 2. Estos fueron los toldos de Jacob. Joseph, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silfa, mujeres de su padre. Leíamos: e informaba Joseph a su padre, ¿qué cosa? La mala fama de ellos. O sea, en pocas palabras, ¿qué era lo que hacía? Informaba mal. O sea, ¿era qué cosa? Era un chismoso. Es que algunas personas puede ser que digan, bueno, es que el chisme no era un chisme, sino que él estaba dándole un buen reporte a su padre. Y como le estaba dando un buen reporte, o sea, el padre lo mandó a vigilarlos. Hay tantas formas de cómo nosotros cometemos la shon hará. O sea, tenemos una lengua viperina y dañamos. Y la lengua viperina no solamente es del que habla, sino también del que escucha. Porque la lengua viperina, lo que tira la lengua viperina es veneno. Y si el veneno entra en mí, ya yo también tengo shon hará porque me hizo daño. Así que la shon hará, la famosa shon hará, la lengua viperina, la lengua que daña, hace estragos en tres tipos de personas. El que habla hace shon hará, el que recibe hace shon hará, y del que habla hace shon hará también. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué me quiero enfocar en esto? Perdón, estamos hablando de la parachá. Estamos hablando de la parachá de esta semana. O sea, no es una Torah que yo me estoy inventando. Es de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Y es lo que el Padre quiere que nosotros aprendamos y le cortemos la cabeza a esa serpiente. La importancia de cortarle la cabeza a esta serpiente. ¿Sabe que yo me fui a investigar a Yashar acerca de la vida de Joseph y esto que Joseph hacía para poder entender un poco más de qué habla realmente en esta paradoja, este tiempo de la vida de Joseph? Y en Yashar capítulo 41, verso del 6 en adelante, el libro de Yashar capítulo 41, verso del 6 en adelante dice: y cuando Joseph vio la fuerza de sus hermanos y su grandeza, él los exaltó y los elogió. Oiga bien, pero él se había clasificado a sí mayor que ellos y se exaltó a sí mismo delante de ellos. Y Jacob su padre también lo amaba más que a sus otros hijos, porque él era su hijo de la vejez, y por su amor por él hizo una túnica de manga larga. O sea, ya su padre está diciendo: mi bendición va sobre Joseph. Este es, por supuesto, que es un plan perfecto de Yahú. Pero fíjese los errores de Joseph. Verso 7: y cuando Joseph vio que su padre lo amaba más que a sus hermanos, él continuó exaltándose a sí mismo por encima de sus hermanos, y él traía a su padre, ¿qué cosa? Malos reportes referente a ellos. Verso 8: y los hijos de Jacob, viendo toda la conducta de Joseph hacia ellos, y que su padre lo amaba más que a ninguno de ellos, ellos lo odiaban y no podían hablar con él en una forma de shalom todos los días. Verso 9: y Joseph tenía 17 años de edad y aún se magnificaba a sí mismo por encima de sus hermanos, y pensaba y se ensalzaba por encima de ellos. ¿Qué les parece? ¿Y él qué hacía? Se ensalzaba por encima de ellos. Ahora, esto está ocurriendo precisamente en los 17 años que tenía Joseph. O sea, Joseph no era un hombre o no era un muchacho que se había enfrentado a la vida para poder aprender a menguar para que Yahú lo levante.
No, Joseph no está menguado. Joseph era de los que le gustaba llevar el chisme acerca de la vida de sus hermanos. Él sí tenía una gran coinonía con su padre. A su padre sí le importaba lo que estaba pasando con sus hermanos, pero él con sus hermanos no era una persona íntegra con ellos. Ahora les voy a explicar por qué. En Bereshit capítulo 45, verso 5, cuando ya ha pasado toda la historia que Joseph es llevado a Misraim, es vendido, es tomado como esclavo, es encarcelado, es sacado de la cárcel, es elevado, es el virrey, o sea, el segundo en el reinado del faraón, de Faraón. Joseph entonces trae a sus hermanos, ya ustedes conocen la historia, trae a sus hermanos, pero aquí en Bereshit capítulo 45, verso 5, él dice algo bien interesante. Dice: ahora pues, no se entristezcan ni les pese el haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Elohim delante de ustedes. O sea, Joseph está diciendo, todo lo que ustedes hicieron conmigo allá atrás, ¿hace cuánto tiempo? Hace 22 años. Acuérdense que él tenía 17 años cuando fue vendido. Así que estuvo, ¿cuántos años? 17, 13 años hasta los 30, todo el proceso de él. A los 30 lo llaman y tienen que pasar 7 años de las vacas gordas. Y luego tienen que pasar 2 años más de las vacas flacas. Y a los 2 años es cuando están pasando hambre en Canaán. Así que ellos tienen que venir. Y sucede toda esta historia que ustedes la conocen. Entonces quiere decir que ¿qué edad tenía Joseph cuando esto sucedió? 17 más 13 son 30, más 7, 37, más 2, 39. Él tenía 39 años. Ok, entonces él les está diciendo a sus hermanos: ahora pues no se entristezcan ni les pese el haberme vendido acá, que para qué. Preservación de vida me envió Elohim delante de ustedes. Ahora, por supuesto, en ese momento estamos hablando de preservación de vida a través de la gran hambruna que se había venido. Entonces la pregunta es, ¿por qué Joseph fue llevado a Misraim? Los grandes estudiosos sacan rápido y dicen, sencillamente fue porque él tenía que preservar la vida de ellos. O sea, cuando viniera la hambruna, él los iba a traer a sus hermanos y a través de toda la alimentación, a través de todo lo que él había recogido en los silos, él iba a poder darles los granos a sus hermanos para que no murieran de hambre. Y es una interpretación o una explicación que tiene validez, pero yo quiero llevarlos un poco más profundo a ustedes para que entiendan entonces el proceso que tiene que pasar un chismoso a los 17 años para poder crecer. Y es el siguiente: 1, para preservar la vida de su familia por la hambruna, que ese es el nivel normal que todo el mundo entendemos. O para formar su carácter. O sea, Yahú utilizó toda esta historia, tanto en la vida de Joseph como en la vida de sus hermanos y la vida de sus padres, para poder formar el carácter de todos. O sea, no era formar el carácter solamente del pueblo de Israel o de sus hermanos, los malos, los malvados que lo habían vendido, sino que también tenían que trabajar con la vida de Joseph. Así que Yahú dijo: a los 17 años, Joseph, yo voy a empezar a formar tu carácter. Entonces, ¿cómo se formará tu carácter? Fácil, fíjense bien, ¿cómo se va a formar tu carácter? O sea, tanto el carácter del pueblo de Israel, de los hermanos de Joseph, como el carácter de Joseph, como el carácter de sus padres. Había una formación que iba a suceder. No hablemos de salvarle la vida a través de la hambruna nada más, porque hay 22 años de experiencia que tiene que tomar Joseph. Yo les hablaba a ustedes que la enseñanza pasada, que Jacob pasó ¿cuántos años en experiencia?
20 años. Estuvo 7 años por Lea, 7 años por Rachel y 6 años por su casa. Así que esto hace un total de 20 años. Así que esos 20 años, que no crea Esab que fueron en vano. Estos 22 años de Joseph no fueron en vano. Había algo que tenía que aprender Joseph. Ahora, ¿qué tuvieron que aprender sus hermanos entonces? Porque algo está pasando en estos 22 años. Ellos lo venden, pero su escuela comienza a partir de ese momento. Tenían que desarrollar conciencia de lo hecho a su hermano. Ellos comenzaron a desarrollar conciencia. En aquel momento estaban odiando a su hermano. ¿Por qué lo estaban odiando a su hermano? Porque su hermano era ¿qué cosa? Chismoso. Así que los chismosos, espero que comiencen a aprender para saber qué es lo que deben hacer. Luego está entonces a Joseph. ¿Qué pasaba con Joseph? Tenía que aprender a servir para poder liderar con sabiduría. O sea, Joseph necesitaba servir, necesitaba humillarse, necesitaba que lo humillaran. ¿Por qué? Porque según Yashar y según la Torah dice que él estaba siempre ¿cómo? Altanero, altivo. Él estaba siempre elevado. ¿Por qué? Porque él era el papichulo de Jacob. Él era el hermoso, él era el más guapo, él era el más inteligente. Él era el que siempre pasaba en la casa. Una persona que pasa siempre en su casa y que no conoce más allá de sus narices, que nunca ha salido de su hoyo, es una persona que casi siempre va, no digo siempre, pero casi siempre va a estar juzgando a los demás. Pero eso sucede porque tiene una frustración y porque su autoestima está muy baja. Cuando una persona tiene autoestima baja, ¿sabe qué sucede? Critica a todo mundo y habla mal de todo mundo. Y le voy a explicar por qué. ¿Qué tipo de conciencia tenía Joseph? ¿Qué tipo de conciencia tenía Joseph? ¿Sabe que a mí me sucedió algo en Estados Unidos? La gente habla de Estados Unidos y habla de los gringos y habla de los norteamericanos. Y estaba en un lugar que voy a obviar el nombre. Estaba viviendo en este lugar y estos norteamericanos de Estados Unidos, estos estadounidenses, miraban mal a los latinos, los trataban mal, pero ellos eran personas que llegaron a segundo y tercer grado. Ellos eran personas que nunca habían cruzado la frontera ni siquiera de su estado. Habían personas que yo las llevé a conocer el mar. Tenía una amiga que tenía 35 años y ella en 35 años jamás había ido al mar. Una norteamericana. O sea, ¿qué quiero decirles? A veces nosotros tratamos mal a los demás cuando no conocemos más de lo que está a nuestro alrededor. Cuando nosotros tenemos fronteras en nuestra vida y no sabemos que hay algo más allá, ¿sabe qué? Cuando Yahoo me empezó a mostrar muchos lugares en el mundo, muchas maneras de pensar, y empecé a viajar por todos los países y empecé a conocer otros continentes, otras maneras de pensar, me di cuenta que yo, aunque era un judío, no soy la panacea de este mundo. O sea, no soy lo más importante de este mundo, ni que todo mi conocimiento es el absoluto, porque no es verdad. Nosotros tenemos que aprender a conocer de todo lo que hay. Y una persona que más conoce llega a tener más humildad para hablar. Y a mí me falta mucho para desarrollar esa humildad. ¿Qué tipo de conciencia tenía Joseph? Vamos a empezar a hablar de cosas muy interesantes. Presta atención, por favor. ¿Qué tipo de conciencia, presta atención, tenía Joseph? Para empezar a hablar del tipo de conciencia de Joseph, tenemos que empezar entonces a entender qué es conciencia. Entonces, la pregunta siguiente es: ¿qué es conciencia? Y mire lo que dice que es conciencia. Dice: conciencia, conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente
la realidad y los actos, especialmente los propios. O sea, en pocas palabras, para yo juzgar a otra persona, primero tengo que juzgarme yo mismo. Antes de yo juzgar a los demás, primero yo tengo que juzgarme yo mismo. Conocimiento del bien y del mal. Quiere decir que yo tengo que tener conocimiento del bien en mí y de qué más. Y del mal. Cuando yo juzgo, ¿por qué juzgo? Porque solamente estoy juzgando el conocimiento del qué que está en mí. Del bien. Cuando yo tengo solamente el conocimiento del bien, ¿qué estoy diciendo entonces? No hay mal en mí. Fíjese bien. Conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. En pocas palabras, yo no puedo decir que usted es una prostituta o un prostituto sin yo mirarme que soy una prostituta o un prostituto. Yo no puedo juzgar a los demás cuando yo estoy mal. Joseph tenía este problema con sus hermanos. Joseph estaba convencido que el 100% de su vida era buena y que él era 100% luz y que los demás tenían ¿qué cosa? No hay nadie como yo. Ok, entonces, ahora bien, dijimos qué tipo de conciencia tenía Joseph. Tenemos que entender qué es conciencia. Número 2. Entonces, ¿qué tipo de conciencias hay? Yo encontré dos tipos de conciencia. Encontré la primera que es conciencia limpia y la segunda que es conciencia tranquila. Conciencia tranquila. Fíjense bien, hay dos tipos de conciencia. Conciencia limpia y conciencia ¿qué? Tranquila. Ok. ¿Qué cree usted que es la conciencia limpia? ¿Sabe qué es? Conciencia limpia es síntoma de mala memoria. La conciencia limpia es, ¿qué cosa? Es síntoma de mala memoria. O sea, yo tengo mi conciencia limpia. Así que la conciencia limpia significa entonces que yo estoy al 100% muy bien. Así que la conciencia limpia entonces es síntoma de mala memoria. Ahora, ¿por qué mala memoria? Vamos a ir desarrollándolo despacio para que usted se logre conectar. ¿Por qué mala memoria? Dígame, ¿por qué cree usted que es mala memoria? ¿Ah? Se nos olvida todo, pero ¿qué se me olvida? No se me olvida que soy bueno. ¿Qué se me olvida? Ah, que soy malo, ¿verdad? Entonces quiere decir que me olvidé de mi pecado. ¿Qué es entonces? ¿Qué es entonces la conciencia limpia? Es que me olvidé, ¿qué cosa? De mi pecado, ok. Número 1 y número 2, pero sí me acuerdo del tuyo. O sea, el tener una conciencia limpia significa que yo me olvido de mi pecado, pero sí me acuerdo de tu pecado. Me acuerdo de su pecado. Me acuerdo de su pecado. Me acuerdo de su pecado. Me acuerdo del pecado de todos ustedes. Así que yo tengo una conciencia ¿qué? Limpia. Eso era lo que tenía Joseph. Tenía una conciencia limpia. Cuando alguien tiene una conciencia limpia, ¿sabe qué sucede? Todos los demás terminan aborreciéndolo. Piense lo siguiente. Ya vamos a llegar al porqué de chismear. Ahora viene la otra. ¿Qué es una conciencia tranquila? ¿Sabe que me gustó esto de la conciencia tranquila? Porque me acordé de una canción tan famosa. ¿De quién? ¿De quién creen que me acordé con esa canción de una conciencia tranquila? ¿Ah? Hay un cantante que se llama Arjona y él hizo una canción que se llama Jesús es verbo y no sustantivo. Y hay una parte donde él dice
que yo tengo la conciencia tranquila, por eso no me confieso. Ahora, ¿qué es tener la conciencia tranquila? Conciencia tranquila es el estado de conciencia de una persona que no hace nada cuando la juzgan y tampoco busca juzgar a nadie. Una conciencia limpia significa que no peco. Una conciencia tranquila significa, o mejor dicho, es el estado de conciencia de una persona que no hace nada cuando la juzgan y tampoco busca juzgar a nadie. ¿Y sabe por qué es una conciencia tranquila? Porque es una persona que se ha visto hacia adentro y él sabe o ella sabe que es pecadora y que definitivamente peca diferente a usted, pero peca. Entonces, una persona que tiene una conciencia tranquila, cuando sabe que lo están juzgando, no hace nada. ¿Sabe por qué no hace nada? No es porque sea muy santo ni porque sea verdad lo que le están diciendo, de lo que lo están acusando. No hace nada sencillamente porque sabe que nadie puede juzgar, porque no hay ninguno que sea justo. Y cuando alguien me está juzgando, él está poniendo sobre su cabeza aguas de fuego. Y Yahú va a demandar y va a pedir cuentas porque no hay nadie. O sea, esto es para que todos aprendamos. La circunstancia de este momento es para que todos aprendamos que nadie puede juzgar a nadie. ¿Sabe por qué? Porque Yahú va a sacar todos los trapitos que usted tiene. Yahú va a meter la mano en el fondo del mar y va a sacar toda la porquería que usted tiene. Y no hay cosa peor que es caer en las manos de un Eloa vivo. Ahora entienda esto entonces. ¿Qué es una conciencia tranquila? Repito, es el estado de conciencia de una persona que no hace nada cuando la juzgan y tampoco busca juzgar a nadie. Ahora le pregunto entonces, ¿cómo está su conciencia? ¿Su conciencia es limpia o su conciencia es tranquila? Hay tres cosas que marcan mi vida. Aprenda esto. Hay tres cosas que marcan mi vida. ¿Sabe qué es? Y esto preste atención, porque esto sí le va a ayudar a usted a hacer cambios en su presente. La primera es lo que hicimos bien. O sea, lo que hicimos bien significa pasado, presente o futuro. Pasado. Lo que hicimos bien. La segunda es lo que hicimos mal. Y la tercera es lo que no hicimos. ¿Está entendiendo? O sea, nuestro presente, este tiempo presente, tiene tres maneras de cómo llegó su presente hoy en lo que usted es. Es lo que hicimos bien, lo que hicimos mal y lo que no hicimos. O sea, ¿alguna vez a usted le ha pasado que usted dice, caramba, si yo hubiese hecho esto hace tiempo, mi vida hubiese sido diferente? Caramba, si yo me hubiera metido a aprender hebreo hace 20 años, fuera diferente. Si hubiera aprendido inglés, si yo hubiera hecho tantas cosas, si yo no me hubiera hecho, o sea, tantas cosas que uno dice, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es bueno esto que nos está pasando hoy? Yo miro tiempo atrás, yo miro mi vida hacia atrás y digo, caramba, hubiese hecho esto otro, y mi vida hubiese cambiado. Ahora, este presente mío le va a servir a mis hijos, a mis nietos, a la familia, a todo mi alrededor, para que aprenda la importancia que es cuando uno tiene 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 25 años, la importancia de sembrar y aprender a sembrar allá en ese pasado, porque ese pasado va a hablar hoy en su presente. ¿Cuántas cosas no hubiesen sido bueno haberlas hecho atrás? ¿Cuántas cosas hubiese hecho usted allá atrás para no tener el presente que hoy tiene? Y le voy a decir algo, qué divertido es esto. Las personas pueden estar muy bien y en este tiempo no se vale que seamos conformistas, no podemos ser conformistas. O sea, no importa lo bien que usted esté, no importa la economía que usted tenga, le aseguro que todas las personas que tienen conciencia saben
que allá atrás hubiesen hecho otras cosas. Todos. Porque vamos como la aurora en aumento. Qué bueno hubiese sido, ¿cierto? Que ciertas cosas. Les hago una pregunta, y aún los que me están viendo por televisión ahorita, les hago una pregunta a ustedes. ¿Realmente, cuando miran ustedes hacia atrás, les gustaría haber hecho? No voy a decirle no haber hecho. O sea, caramba, si yo no hubiese hecho tal cosa. No quiero hablar del no hubiese hecho tal cosa. Yo quiero hablar de lo que sí tuvo que haber hecho usted. Porque todo lo malo que hice allá atrás me ha formado el carácter de lo que yo soy. Lo malo que hizo Joseph hizo que se formara su carácter. Lo malo que hicieron sus hermanos hicieron que se formara su carácter. Entonces, no es malo lo malo que hicimos allá atrás. Ahora, qué bueno sería que en nuestro presente pudiesen ver hacia atrás y poder mirar las cosas que sí pudimos haber hecho extras. Entonces, hoy nuestros hijos, nuestros nietos, los muchachos que están creciendo, sería bueno que aprendieran ellos hoy a darse cuenta qué es lo que sí pueden hacer, sí pueden aprender, no perder el tiempo. Porque dicen por ahí que el tiempo, ¿hasta quiénes? El tiempo perdido, ¿hasta quiénes? Hasta los ricos lo lloran. Ahora, si un rico llora el tiempo perdido, imagínense cuánto debería llorar un pobre. Entonces, 3 cosas que marcan mi vida, que son del pasado. 1, lo que hicimos bien. 2, lo que hicimos mal. Y 3, lo que no hicimos. ¿Vamos bien ahí? Entonces, ¿sabe qué encuentro? Encuentro a un Joseph que tenía una conciencia ¿qué? Limpia. Padre, te traigo un mal reporte de mis hermanos. Mira, mis hermanos la verdad es que estaban en la vagancia. Estaban jugando, estaban haciendo esto, estaban haciendo de aquello. Porque es que yo, Padre, quiero decirte que yo sí soy de una conciencia limpia. O sea, yo estoy asegurado 100%. Y volvamos a Yashar capítulo 41, verso 6. Dice entonces, y cuando Joseph vio la fuerza de sus hermanos y su grandeza, él los exaltó y los elogió, pero él se había clasificado a sí mayor que ellos y se exaltó a sí mismo delante de ellos. Y Jacob, su padre, también lo amaba más que a sus otros hijos porque era su hijo de la vejez. Y por su amor por él le hizo una túnica de manga, ¿qué? Manga larga, verso 7. Y cuando Joseph vio que su padre lo amaba más que sus hermanos, él continuó exaltándose a sí mismo por encima de sus hermanos. Y él traía a su padre, ¿qué cosa? Malos reportes referente a ellos. Malos reportes referente a ellos. El chisme no solamente se trata de decir la verdad, porque aunque usted diga la verdad es chisme. Aunque usted diga la mentira es chisme. O sea, el chisme es un cáncer que carcome y va dañando y daña y daña y daña. Y yo decía hoy que una persona chismosa, entiendo cómo es, como el cáncer. El chismoso se siente mal él. El chismoso él no cabe, él se siente dañado, su autoestima está mal, él está mal y por ende es como el cáncer. El cáncer empieza pequeño y se riega ¿dónde? En todo el cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque él no quiere irse solo. Él quiere dañar a todos los órganos para él sentirse acompañado. Así que una persona chismosa sabe que está mal, sabe que su autoestima está mal, que no se siente bien y por ende, ¿qué tiene que hacer? Hacer que los demás estén igual que él. Eso es lo que hace el cáncer. Por eso el chisme es como una persona cancerosa. Aléjese de todas las personas que tienen cáncer. Hablando de cáncer, chisme. Verso 8. Y los hijos de Jacob, viendo toda la conducta de Joseph hacia ellos y que su padre lo amaba más que a ninguno de ellos lo odiaban y no podían hablar con él en una forma de shalom todos los días. Y Joseph tenía 17 años de edad y aún se magnificaba a sí mismo por encima de sus hermanos y pensaba y se ensalzaba por encima de ellos. Una conciencia inmadura.
la inconsciencia inmadura. ¿Sabe una cosa? Y preste atención a esto, porque yo estoy hablando acerca de estos tipos de conciencia que hay. Y es porque Yahú dice en las Escrituras que Él hace ¿qué cosa? El bien y ¿qué más? Y el mal, ¿verdad? En Yeshayahu capítulo 45, búsquelo conmigo por favor, Isaías capítulo 45, verso del 5 al 7 dice: yo soy Yahú y ninguno más hay, no hay Elohim fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Yahú y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Yahú soy el que hago todo esto. O sea, ¿qué me da a entender realmente esos versos? O sea, yo soy el único, yo soy el que hago el bien y hago ¿qué cosa? El mal. En Job capítulo 2, verso 10, dice: mujer, has hablado como una insensata, ¿acaso recibiremos solamente el bien de Yahú y el mal no lo recibiremos de él? Entonces Yahú hizo ¿qué cosa? El bien y el mal. Ahora aquí viene la pregunta: si Yahú hizo el bien y el mal, ¿usted qué es? ¿Usted del bien o usted del mal o usted de los dos? Ok, nosotros tenemos ¿qué cosa? Tenemos el bien y ¿qué más? Y tenemos el mal. O sea, quiere decir que si hay un bien y hay un mal, ¿qué porcentaje hay de nosotros bueno? 50. ¿Qué porcentaje hay de malo? 50. Ok, eso es como cuando yo le digo a la gente acerca de Yeshua. La gente me dice: ¿por qué no crees que Yeshua es Yahú o es el Mesías o es el Salvador del mundo? Y les digo: ¿por qué? Porque hay un 50% que las Escrituras me dicen que Él sí es Yahú, pero hay otro 50% que me dice que no es. O sea, no solamente es por el que es, sino por el que no es. La gente defiende la doctrina de Yeshua o de Cristo por el 50% de que sí es, pero el otro 50% de que no es, no lo quieren tocar. Es exactamente lo que sucede con nosotros. Nosotros creemos que somos 100% limpios, 100% puros, y que solamente la bondad está en nosotros, que solamente somos buenas personas. La persona que piense así es aquella que comienza a señalar a los demás, y hay que tener cuidado con ese espíritu. Le voy a decir por qué. Porque en nosotros hay 4 niveles, y preste atención en esto por favor. Yo les dije a ustedes: el bien y el mal están dentro de mí. O sea, en pocas palabras, yo tengo un 50% del bien, pero también tengo un 50% ¿de qué? Del mal. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo entonces el 50% de mi altivez. ¿Qué es lo que sucede con Joseph? Joseph tiene el 50% de su altivez, altivo. Y él dice: ok, con este 50% que él cree que ese 50% es un 100. No es 50% del bien, sino que es 50% del mal. Así que él cree que con ese 50% él puede juzgar, o yo tengo el 50% de altivez y con ese 50% juzgo al que tiene el 50% del pecado. O sea, yo con mi bien, con mi 50% de bien que tengo, el 50% de altivez ahí es el que yo creo que es bueno mío. ¿Ya? Así que con lo bueno que yo soy, del 50%, juzgo a usted que tiene el 50% del pecado, o sea, del mal. ¿Qué sucede entonces? Cuando yo encuentro mi 50% de pecado, o sea, cuando yo tengo el 50% de mi pecado, yo juzgo, ¿qué cosa? El 50% de lo bueno que usted tiene. Entonces, alguien yo le decía hace poco: el pecado que mora en mí, ¿me acerca a Yahú o me aleja de Yahú? ¿Qué hace? Hagamos matemáticas, que esto me gusta a mí. Esto es una parte administrativa espiritual para que lo entienda. Me acerca.
Ok, quiere decir que el pecado que mora en mí, ¿qué hace? Me acerca a Yahú. Ahora, quiere decir entonces que lo bueno que mora en mí es porque yo soy bueno o porque Yahú es bueno. Porque Yahú es bueno. Entonces, ¿cuál es la naturaleza que yo tengo? Mi naturaleza es ser bueno o es ser malo. Mi naturaleza es ser malo. Entonces quiere decir que ese es el 50% que brilla en mí. No brilla el 50% bueno, el 50% malo. Pero como yo creo que Yahú existe y que yo soy su hijo y que yo tengo un pacto y que yo soy simiente, eso me hace entonces bajar mi cabeza delante de Yahú, un corazón contrito y humillado, no lo desprecia a él. Entonces Yahú, ¿qué hace? Él coge el 50% de su maldad o de su o lo bueno que él es. Él coge lo bueno del 50% de él y me manda a mí el 50% y ya yo tengo un balance perfecto. Yo tengo el bien y el mal. Ahora, si fuera al revés entonces, cuando yo tengo el 50% que me doy cuenta, mi conciencia, ahora aquí viene mi conciencia. Si mi conciencia me dice a mí que yo soy malo, que yo soy pecador, que yo me equivoco igual que los demás, entonces cuando yo voy a juzgarlo a usted, lo juzgo viendo lo malo que usted tiene o veo lo bueno que usted tiene. Piense, si yo me siento pecador, ¿cómo lo miro a usted? Si soy consciente de mi pecado, ¿lo voy a juzgar o voy a ver lo bueno que usted tiene? Voy a verlo limpio, exacto. Entonces quiere decir que esta matemática está interesante. Quiere decir entonces, quiero volver a hacerla nuevamente. Joseph tenía el 50% de su altivez, ¿ya? Pero para Joseph, él estaba juzgando con lo bueno del 50% de él. Se le había olvidado que él tenía un 50% de malo. Así que con el 50% de bueno está juzgando a los demás y está viendo qué cosa a los demás. Malo. Yeshua dijo, no hay ni uno bueno, ni uno justo. Entonces cuando yo lo juzgo a ustedes es porque yo estoy creyendo que yo tengo el 100% de bueno. Ninguno de nosotros tiene el 100% de bueno. Tenemos 50% de malo. Mi naturaleza que brinca es la mala. Solamente que tengo una cosa, tengo conciencia. Así que mi conciencia de que soy pecador hace que yo baje la cabeza delante de Yahú y delante de los hombres. Y no juzgo a los demás porque soy consciente que soy pecador también. Y que igual yo peco de una manera, usted peca de otra forma. Pero igual todos somos ¿qué? Malos, pecadores. Ahora bien, esto es para rumiarlo, ¿ok? No juzgues. No juzgues. Lea las escrituras en Mateo capítulo 7, verso del 1 al 5. Mírenlo por favor en la pantalla. Mateo capítulo 7, verso del 1 al 5 dice: no juzguen. ¿Para qué? Para que no sean ¿qué? Juzgados, porque con el juicio con que juzguen serán juzgados, y con la medida con que miden serán ¿qué? Medidos. Entonces aquí viene lo interesante. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Cuando tú juzgas, estás cogiendo el 50% de lo bueno que tú eres y estás viendo el 50% de la otra persona de lo malo que es. Cuando yo me encuentro con mi 50% de lo malo que yo soy, con conciencia, veo las virtudes de los demás y veo la bondad de los demás. Porque yo sé que el otro 50% de lo bueno no es por mí, sino que es por él. Porque por naturaleza yo soy ¿qué cosa? Malo. O sea, lo que brinca de mí es lo malo. Entonces quiere decir que yo tengo que tener conciencia para saber que el 50% de lo bueno es de Yahú, no es mío. O sea, lo bueno que usted tiene no le pertenece a usted. Lo malo que usted tiene es suyo. ¿Y esto para qué es? ¿Sabe para qué es?
para que aprendamos a tener humildad, para que nos aprendamos a humillarnos. Las Escrituras dicen entonces que el que se humille, ¿será qué? Exaltado. Y el que se exalte, será humillado. Quiere decir entonces que tenemos aquí varios 50%. El que se humille, 50% ¿de bueno o de malo? De malo. El que se humille, porque soy malo, me humillo. Si no fuera malo, ustedes son los pecadores. Entonces, no, el que se humille, el 50% de lo negativo, ¿qué va a hacer Yahú? Él va a mandar su 50% de positivo y eso lo va a exaltar. Ahora, y el que se exalte, o sea, el que hable del 50% positivo que él tiene, Yahú va a decir ¿qué? Te voy a humillar. Verso 4, siempre siguiendo el capítulo 7, verso de Matías. Verso 4, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El que juzga es porque cree que está perfecto. Y digo cree porque la verdad es que yo estoy convencido que no es perfecto. Estoy convencido que también es pecador igual que yo. Por eso es que yo le digo a usted, en este lugar yo nunca me vendo como que soy el santo de los santos. Nunca me vendo como que yo soy el perfecto. Nunca me vendo pensando que yo estoy en lo correcto y que los demás están equivocados. Y le pido a Yahú todos los días que por favor me enseñe de la forma correcta de cómo hablar, cómo pensar. Y le voy a decir una cosa. Hay profesionales con los que yo estoy en contacto que me están enseñando a hablar, a saber expresarme, qué decir, cómo no decir. Porque sí me interesa hacer las cosas correctamente, me interesa poder crecer todos los días, me interesa poder llegar a la estatura del varón perfecto. En este momento, Jacob ben Yehuda, y se lo digo a todo el mundo, no es perfecto, comete muchos errores, se lo pasan comiendo por todos lados, la gente anda buscando en el internet qué hablar mal de mí, de todo hay mucha gente que habla mal de mí, pero también hay mucha gente que habla bien de mí. Así que sabe una cosa, este hombre que está aquí es pecador, comete errores, se equivocó, no sé si me voy a seguir equivocando, seguramente voy a seguir equivocándome. Pero también cada uno de nosotros tiene que aprender a crecer y mirar a Yahú con toda su alma y con todo su corazón y saber la importancia que es que todos crezcamos. No se olvide, por favor, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Shalom, shalom, que Yahú los bendiga, que Yahú los guarde, Yahú haga resplandecer su rostro sobre ustedes, se incline favorablemente Yahú sobre ustedes y Él les puede dar mucha paz, mucho shalom. Bendiciones a todos, muy buenas noches.